Muchas gracias. Buenas tardes, estimados. Yo les voy a presentar una pequeña innovación que realicé el año pasado, el segundo semestre del año pasado, en las asignaturas de física mecánica. ¿Ya? Lo realicé con la propuesta didáctica de resolución de problemas mediante investigación. ¿Qué consiste esta propuesta didáctica? Esta propuesta didáctica se viene gestando desde el año 1980 y se ha venido estudiando a lo largo de los años, ya lleva más de 30 años de estudio, y consiste principalmente en que el tratamiento científico puede ser transferible a la resolución de problemas dentro de la sala de clase. Dentro de sus principales características tenemos que el enunciado, la propuesta principal, no entrega todos los datos, todas las herramientas para llegar a una solución. De esta forma, la resolución del problema no tiene un solo camino. De hecho, a medida que la hipótesis se va desarrollando, el problema puede ir cambiando. Además, como es inherente a la investigación científica, esta propuesta obliga a un constante contraste entre los resultados y la hipótesis inicial. Vamos a ir viendo lo que yo propuse. Primero, ¿por qué innovar? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que se detectó en las asignaturas de física mecánica? La metodología clásica de problema de ejercicio, los alumnos no aprenden a resolver problemas. Eso ya está estudiado, está demostrado, y lo evidenciamos los profesores en la sala de clase. ¿Por qué resolver problemas? Aquí tenemos una captura del descriptor de la asignatura física mecánica. Y tenemos resolver problemas en el indicador de desarrollo, en la competencia genética y en el nivel de dominio. Es decir, está explícito en la asignatura que resolución de problemas es la competencia que los alumnos tienen que desarrollar. Pero ¿qué tenemos? Que no aprenden a resolver problemas con la metodología clásica. La metodología clásica es la que todos los profesores de ciencia conocemos, que viene desde Polya, desde 1945 aproximadamente, donde se les enseña a los alumnos a desproblematizar un problema. Se les enseña a anotar sus datos, un desarrollo, un resultado y un pequeño análisis. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el profesor con esta metodología? El profesor enseña a resolver un problema tipo que se llama, y el alumno también, el estudiante resuelve el mismo problema. Lo resuelve de la misma forma, sin explorar que hay distintas formas de resolver problemas, algunas más fáciles, más difíciles. ¿Ya? Tenemos también una batería enorme de libros que hacen referencia y están en concordancia con la metodología clásica, que desproblematizan los problemas. Tenemos YouTube, hay un montón de ejercicios resueltos, solucionarios. ¿Qué pasa con esto? Que uno le entrega un problema al alumno y el alumno, antes de comenzar a resolverlo, va a buscar si es que está hecho en algún lado. Y son expertos en eso. ¿Ya? Son expertos en ver si los problemas que le entrega el profesor están hechos en algún lado, o si alguien más ya los hizo. Tenemos aquí que los alumnos solamente, desde matemática, empiezan a reemplazar datos en una ecuación, o utilizar estos artefactos, que para un nivel inicial está bien, pero lo que nosotros buscamos es que aprendan a resolver problemas. O sea, tienen que estar los alumnos de segundo semestre ya en un nivel un poquito más avanzado, ya tuvieron matemáticas, ya tienen ciertas competencias de resolver una ecuación, despejar un incógnito de una ecuación, al menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si los profesores le planteamos un problema distinto al visto en clase, dentro de los mismos contenidos, pero distinto a lo que el profesor hizo? Nada encaja. Profe, usted no nos enseñó esto. No es lo que vimos en clase, es totalmente distinto. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es entregarles a ellos un problema donde no hay datos, no hay, en el enunciado, no dice tampoco qué es lo que se busca. El trabajo es en grupos de 3 o 4 alumnos, y en específico esto fue lo que yo les presenté. Vamos a atravesar una calle de circulación rápida y vemos venir un camión. ¿Pasamos o esperamos? Esa era la pregunta. Y se la hago a ustedes. ¿Pasamos o esperamos? ¿Qué es lo que hacemos?
¿Qué vamos a hacer? Depende. Depende de un montón de variables. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Depende. ¿Ya? ¿De qué va a depender? ¿Ya? Y aquí se crea un caos. Aquí hay un descontrol con los alumnos. No entiendo. No hay números aquí. ¿Qué fórmula uso? Los alumnos están acostumbrados a tener un formulario y copian la fórmula. ¿Qué hago? ¿Qué hay que calcular? Y los datos, aquí ya nos vamos en contra de la metodología clásica. Ya no hay datos aquí. ¿Qué anoto aquí en la primera columna? Que yo siempre anotaba los datos y veía las unidades. No se parte de esa forma. Aquí el rol del profesor es importante. ¿Ya? Tiene que ser un guía, un moderador y un motivador. ¿Ya? Y tener bien claro qué es lo que se le va a pedir a los alumnos. Lo que les pedimos en esta ocasión fue, primero, formular una hipótesis general que responda a la problemática con creatividad. Aquí se hizo énfasis en la creatividad de los alumnos. ¿Ya? Que ellos armaran un cuento, una historia, que se involucraran en lo que ellos querían resolver. Que agregaran detalles numéricos a su hipótesis, quizás datos reales. Hay alumnos que me dieron datos reales del ancho de una calle, de una pista a 2 pistas, la velocidad con que va un camión, si es que el camión lo van a hacer frenar, con qué desaceleración frena un camión de tantos tonelajes. ¿Ya? Buscaron datos reales, o también que sean atingentes a la hipótesis. Por ahí vamos a ver una hipótesis bien entretenida que resultaron. Realizar un diagrama o dibujo explicativo. Formular una estrategia. Esta estrategia no se formula al inicio, sino que la estrategia esta es una recopilación de lo que los alumnos fueron haciendo a medida que resolvían el problema. Calcular de acuerdo a la hipótesis y responder la pregunta principal. Y además les pedí yo hacer 2 preguntas aparte. Que ellos hicieran 2 preguntas y extendieran un poco el problema que yo les di. Como ya dije, el rol del profesor un guía. Aquí hay que tener varias sesiones con ellos, moderarlos, porque a veces se van con algunas ideas muy locas que no las pueden concretar. Así que moderarlos, ver que vamos de a poco, que sea un problema sencillo primero y después ir extendiéndolo en complejidad. Y siempre motivarlos. Motivarlos que esto se puede hacer. ¿Cómo lo evalué? Se evaluó más o menos con las mismas que se iba pidiendo, una escala de apreciación, donde se pedía el número de hipótesis corresponde a lo pedido. Dije que eran grupos de 3 o 4 alumnos. Se pedía número de hipótesis igual número de alumnos. ¿Ya? Si eran 3 alumnos, 3 hipótesis distintas. Si eran 4, 4 hipótesis distintas. ¿Ya? Las hipótesis tenían que ser creativas, integrando varias situaciones, datos numéricos realistas o acorde a la hipótesis, los diagramas que representen fielmente lo que ellos están resolviendo, las estrategias que lleven a la comprobación de la hipótesis, las preguntas extras distintas a la hipótesis inicial, que los cálculos estén correctos y, por supuesto, que cumplan con el formato y tiempo de entrega. Yo les pedí un formato digital, le abrí en el ambiente de aprendizaje una sección para que me subieran el informe. Vamos a ver los diagramas que obtuvimos. Miren, aquí tenemos una persona cruzando y viene el camión. Ahí están todos los datos alrededor del diagrama. Ahí tenemos otro diagrama distinto. Tenemos el camión acercándose por la izquierda y tenemos aquí donde va a estar el cruce de la persona, junto con todos los datos. Ahora tenemos una vista frontal. Fíjense las distintas visiones que tiene el alumno del mismo problema. ¿Ya? Una vista del camión viniendo de arriba, el camión viniendo de frente, del lado, otra vista de arriba, ¿ya? Pero viendo hacia el lado. Aquí tenemos la diversidad de cómo los alumnos captan un problema en la sala de clase. Aquí tenemos algo divertido. Ahí tenemos un alumno que metió un superhéroe que iba a salvar a alguien que iba a ser atropellado. Teníamos caída libre, estaban viendo él. ¿Ya? Por eso dije, los datos quizás no sean reales, pero son atingentes a la hipótesis que se planteó. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso, alumnos que no se manejaban bien trabajando en el computador con dibujo. Se les aceptó que hicieran un dibujo a mano, sacaran una foto y lo pegaran en el informe. ¿Ya? También aquí tenemos, miren, un perrito va a rescatar el perrito que va a ser atropellado. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos otra vista más. Aquí hay alguien que va a ser salvado por un helicóptero. ¿Ya? Se dieron cosas bien entretenidas. Esto también, 3 camiones, 3 pistas distintas, con velocidades distintas, una persona que va a cruzar. ¿Ya? Como fueron complejizando el problema que yo les di, que era súper simple. Ahí tenemos un camión que va hacia acá y otro que va hacia allá. Logra cruzar,
Ahí tuvieron que calcular las velocidades, las distancias. Y aquí fue otro alumno, un poquito más aventajado, que este trabajo lo estábamos haciendo mientras veíamos la unidad de dinámica, quiso hacerlo con los contenidos que estábamos viendo en ese momento. También se lo permitió, o sea, este era el piloto que trabajé el año pasado. Veamos los resultados que se obtuvieron de esta experiencia. Las tasas de aprobación, todas mejoraron. Ya yo comparé la prueba sumativa de la unidad de cinemática con esta experiencia que trataba de ver cómo habían adquirido los conocimientos de cinemática. Si vemos aquí, tengo muchos reprobados, aquí no hay ninguno. Aquí tampoco hay ningún reprobado, hay un alumno que no entregó. Y si vemos todas las secciones, las 6 secciones donde apliqué esto, todas las tasas de aprobación mejoraron. Los promedios también subieron. Veamos algunas opiniones de los alumnos. Yo les pedí a los alumnos que me subieran las opiniones, me enviaran un documento con sus opiniones al respecto de esta actividad. Las opiniones están textuales, por si hay algunos errores de redacción, los dejé, porque son las opiniones de los alumnos. Aquí tenemos unos alumnos que les costó, dice inventar hipótesis con datos reales. Es bastante difícil porque debes aplicar todo lo aprendido. Están aplicando todo lo aprendido. Se dan cuenta que tienen que aprender todo y no solo una parte para poder aprobarlo. Ha sido didáctico y a la vez entretenido, ya que de alguna manera nos sentimos autores y protagonistas de una historia que necesita desenlace. Se involucraron. Eran protagonistas del problema y no era algo que resolvían y que, bueno, no sé para qué sirve y lo hago porque es parte de la evaluación. Estaban involucrados, salieron cosas entretenidas. Que se haya planteado una pregunta sin respuesta ha permitido encender la imaginación. Esto es importante también. Imaginación, están creando. Ellos están creando un problema, estamos en la parte más alta de la taxonomía, estamos en la creación. Y encontrarnos en una situación diferente, al no encontrarnos en nuestra zona de confort, de resolver ejercicios, nos instó a crear un ejercicio e intentar crear de este uno vez cada más difícil. Ellos mismos fueron complejizando el problema, que al principio era súper simple. Conclusiones. ¿Qué conclusiones puedo obtener de esto? Hay una mejora cuantitativa en notas, en promedios y aprobación. ¿Ya? Eso lo dicen los números. Hubo una buena recepción de los estudiantes. Aquí hay algo que decir. Yo les pedí las opiniones por un documento que me lo enviaron al ambiente de aprendizaje. ¿Ya? No todos me enviaron el documento. Las opiniones que recibí fueron todas buenas, es decir, los que enviaron fueron los que les gustó. ¿Ya? No hice nada para ver la mala recepción de ellos, ya ese es un trabajo futuro. Y por último, una satisfacción personal, porque en verdad con esto estoy viendo que sí resuelven problemas. Estamos logrando la competencia que el descriptor quiere que logremos en física mecánica. Trabajo futuro, les comento, estos ya se están marcando, están cuadrando dentro de una investigación un poquito más formal, no tan solo una experiencia. Voy a realizar más de una actividad en el semestre. Pretendo hacer una en cinemática, una en dinámica y una en energía, las 3 unidades. Quizás adaptar, esto todavía está en veremos, adaptar parte de las guías de ejercicio con las que se trabajan inicialmente a esta metodología, colocar un apartado quizás en las guías, eso es algo que todavía estoy estudiando. Utilizar un instrumento validado para recabar la información cualitativa, porque yo solamente pedí opiniones y fueron todas favorables, quizás no es tan así la opinión de los alumnos, o sea, voy a buscar un instrumento validado para recoger esa información. Y mejorar el análisis estadístico. Ahí hay harto que se puede mejorar, harto tela que cortar, se puede hacer una comparación entre los alumnos diurno y vespertino, que son perfiles completamente distintos, o entre áreas también. Yo hago clases principalmente en el área de construcción y mecánica, entonces pese a que los perfiles son algo similares, también son distintos, se puede hacer una comparación. ¿Sí? Entonces, tengo harto trabajo a futuro. Muchas gracias.